Muy buenas noches, bienvenidos a este programa del Ministerio Intercontinental Cosecha en este miércoles 18 de marzo. Me da gusto saludarles, esperando que el Señor te esté bendiciendo en una manera poderosa. Vamos a iniciar en esta noche orando y vamos a poner este tema en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, bienvenido eres a esta reunión. Sé tú y solo tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Padre, para recibir de esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi invitado especial de esta noche es un escritor, conferencista, comunicador, y le voy a decir de quién se trata. Heredia Segundo Pardo Nima es escritor, conferencista, comunicador cristiano, peruano radicado en Argentina. Su labor se enfoca en el desarrollo humano, la formación espiritual y la promoción de valores que contribuyan al crecimiento integral de la persona. A través de sus libros, programas radiales, proyectos educativos, impulsa un mensaje de transformación personal, liderazgo con principios y conciencia espiritual. Su trabajo combina reflexión bíblica, formación humana y pensamiento inspirador orientado a fortalecer la vida interior y el propósito personal. Como autor ha desarrollado diversas obras literarias orientadas a la espiritualidad y al crecimiento del ser humano, varias de ellas posicionadas como bestseller internacional dentro de su categoría en la plataforma de Amazon. Él es administrador de empresas, comunicador, escritor, dedicado al desarrollo humano y espiritual. Su trayectoria integra la enseñanza, la comunicación y la producción literaria. Ha participado en proyectos educativos, culturales y espirituales, desarrollando programas formativos, iniciativas digitales y espacios de reflexión orientados al liderazgo personal y la formación de valores. Su trabajo busca inspirar a las personas a vivir con propósito, desarrollar su potencial y construir una vida basada en principios, fe y conciencia. Él es administrador de empresas, formación en psicología aplicada a la prevención de la violencia juvenil, capacitación en negocios internacionales y desarrollo empresarial, certificación en marketing digital y comunicación en entornos digitales, formación en el uso de la inteligencia artificial, acreditado internacional, gestor académico cultural. Él es conferencista, desarrolla conferencias y seminarios en temas como desarrollo humano, liderazgo personal, valores y formación espiritual, motivación y crecimiento personal, emprendimiento y formación empresarial. Él es productor, conductor del programa radial Siembra y Cosecha, espacio que transmite semillas, cápsulas de pensamientos reflexivos para la vida cotidiana en la emisora Hola Mundo Online Radio.com en España. La Gran Cosecha, espacio dedicado a la reflexión espiritual, enseñanza bíblica, formación en valores, transmitido a través de la radio Hola Mundo Online en España
y Radio Conciencia 3.3 online en Argentina y plataformas digitales. Fundador de iniciativas orientadas a la formación integral de las personas. Escuela Digital de Negocios, Escuela de la Grandeza. Ambos proyectos buscan desarrollar liderazgo, mentalidad emprendedora y crecimiento personal. Él es fundador de la revista digital Mentes, Letra y Vida, publicación dedicada al pensamiento, la cultura y la prevención de mantener una buena salud mental humana. Autor de diversas obras literarias orientadas al crecimiento espiritual, la reflexión humana y el liderazgo personal. Entre sus libros se destacan Cosecha en la Arena, Memorias de un Predicador, relato autobiográfico que narra experiencias de fe, servicio pastoral y trabajo comunitario. Vida en tres, reflexión sobre la integralidad del ser humano y la relación entre espíritu, alma y cuerpo. Vida y gracia en la mente, obra orientada a la renovación del pensamiento y al desarrollo humano, al desarrollo de una mente alineada con propósitos espirituales. Vida y gracia del Rey Soberano, libro que explora la soberanía divina y la manifestación de la gracia en la vida del creyente. Vida con excelencia, texto dedicado a promover una vida con propósito, una vida con disciplina, valores y desarrollo personal. Estas son obras que se encuentran disponibles en Amazon, posicionándolo a él como bestseller dentro de su categoría. Sin más preámbulo, y con el tema de esta noche, ser luz en el mundo, les dejo al bestseller internacional, productor, director, ¿qué más puedo decir? Peruano, pero argentino de corazón. Con ustedes y con nosotros. Gracias. Nuestro pastor, Heredia Pardo. Gracias. Pastor, Gloria a Dios, estoy en gracias por esta flamante presentación y todo lo que has relatado por las diversas trayectorias que Dios nos ha permitido vivir. Es solamente por la gracia de Dios alcanzamos lo que alcanzamos y poseemos lo que poseemos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por esa motivación que nos da el Espíritu Santo para esforzarnos, desarrollarnos y seguir prosperando en nuestra mente, espíritu y cuerpo. Y Dios nos permite estar en esta plataforma también con el compañerismo de vuestra persona y todos los que nos ven por los medios de difusión digitales. Y para nosotros también es un compromiso para poder mantenernos en esta multidiversidad que Dios nos permite alcanzar y transmitir en estos tiempos el mensaje del reino de Dios en sus diferentes tópicos, sin perder la esencia de las Escrituras, que es la suma autoridad para nosotros los hijos de Dios. Conversaba con mi esposa hace unos minutos y le decía que al inicio de la iglesia los no se llamaban creyentes, tampoco se llamaban cristianos. Cristianos nació como un apodo en Antioquía, según el libro de los Hechos. Tampoco se les llamaba convertidos,
tampoco se les llamaba discípulos, se comenzaron a identificar como los del camino y entre sí mismos se identificaban como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Y nosotros tenemos que tener los mismos conceptos como podemos interpretar los conceptos originales según la historia y según el contexto de la Biblia. Porque si no tenemos los conceptos, podemos tener nuestra propia interpretación. Y eso trae como consecuencia, como lo que vivimos en estos tiempos, una diversidad de lenguajes que trae más bien confusión, ya que a través de las diferentes estructuras denominacionales, cada uno crea su propio camino al cielo, cada uno va creando su propia doctrina y su propia estructura, ¿no? Como iglesia, y eso causa bastante desatino en cuestión de la influencia de lo que el Señor puso como propósito a la iglesia en esta tierra. Y quiero orar personalmente en este momento, gracias por la oración de apertura de nuestro compañero de milicia, el pastor Alberto Morales. Lo quisiéramos personalmente quiero hacer una oración muy particular para que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos dirija con la inspiración de la gracia de Dios en nuestra mente, para compartir esta reflexión que queremos dar a conocer en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, somos lo que somos por tu gracia y alcanzamos la que alcancemos no por nuestros medios, sino por la potencia de lo que eres tú en nosotros y a través de nosotros. Solamente somos vasos de barro, poseedores de este gran tesoro que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta esperanza de gloria que se revele al cuerpo de Cristo por medio de nuestro Maestro y guía, el Espíritu Santo, como persona asignada, Señor, en esta dispensación, porque Él tomará lo tuyo y nos dará a conocer, Señor, el misterio del Evangelio de Jesucristo resucitado. Por lo cual pedimos, oh Dios, tu guianza, el entendimiento, Señor, de las Sagradas Escrituras, para llegar a entender la profundidad del amor tuyo que excede todo entendimiento. Rogamos, oh Dios, por cada oyente que tú, oh Dios, alineando a cada uno de ellos para en el momento propicio recibir esta palabra, Señor. Ruego por mi vida y por la vida, Señor, de todo el que tenga contacto, Señor, de esta plataforma y de este audio o video, Señor, donde quiera que se pueda ver. El resultado está en tus manos, Señor. Solo queremos transmitir lo que tú nos enseñas con el temor y el temblor, Señor, de que sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. En las Sagradas Escrituras hay un solo tema, de Génesis hasta Apocalipsis, que la palabra de Dios nos habla de un rey, un reino y un pueblo. Bajo esa perspectiva que nosotros podemos leer las Sagradas Escrituras, podemos tener una
perspectiva mejor sobre nuestro entendimiento. Un rey, un pueblo y un territorio. Un rey, un reino y un pueblo. De eso se trata la historia bíblica para nosotros. Y muchas veces en nuestra mente, ya que nosotros no tenemos un concepto de reino, nos cuesta a nosotros identificar el propósito de nuestras vidas, ya que nosotros en Occidente, en esta parte de nuestro mundo, vivimos en democracia, vivimos en repúblicas, y el reino de Dios es todo diferente a la democracia. En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios tampoco hay, como se hace en los países democráticos, donde el valor de la autoridad es el voto. Elegimos nuestros gobernantes por el voto, elegimos nuestros presidentes, nuestros senadores y diputados por el voto. Y ellos deciden, representando al pueblo, eligen modificar la constitución o cambiar una constitución, las leyes. En el reino, las leyes es una declaración del rey y el rey no cambia sus leyes, porque sus leyes son preceptos de vida para su pueblo, son mandamientos de vida para su pueblo. Entonces, esta dicotomía que se establece en la iglesia es muy frustrante para muchos cristianos que no viven una vida bajo los pensamientos del rey y de su reino. Como consecuencia, no disfrutan el legado que tienen de este rey y dentro de esta población que es el pueblo y los ciudadanos del reino de Dios. Entonces viven una vida, ¿no? Que verdaderamente están sin luz, sin luz, sin luz. Y se van involucrando en una vida religiosa y la religión los va cautivando y los va llevando a una ineficacia para influenciar al mundo, para hacer luz en el mundo. Y se van encerrando en una liturgia de reuniones, de eventos tras eventos, de un jolgorio interno dentro de sus protocolos de ceremonias, de aniversarios, de iglesias, y su designio de un almanaque de actividades que solamente se desarrollan por dentro, entre sus cuatro paredes. Y me acuerdo que de Israel como que están viviendo en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y no pueden entrar a una plenitud de vida de Canaán. No pueden entrar a la promesa de Canaán. Decía un pastor, le escuchaba un comentario ahora en la tarde, un amigo mío decía, en el desierto la gente vivía del maná diario y tenían el sustento diario del maná. Pero cuando entran a Canaán, dice la palabra que cesó el maná, cesó el maná. La gente ya no va a depender del maná, sino va a depender de las semillas que siembran en Canaán. Entonces muchos cristianos están en el desierto dependiendo solamente de migajas y migajas y migajas.
atravesando circunstancias y situaciones porque no entran a esa dimensión del reino de Dios. Hacen oraciones y sufriendo por las bendiciones. Sufren por las bendiciones, dan ayuno por las bendiciones, vigilia por las bendiciones. Algo que ha sido concedido en Cristo Jesús a través de la redención en Cristo Jesús. Siendo hijos, viven como siervos. Entonces necesitamos despertar, despertar. Dice que el hijo pródigo estaba en una situación caótica, deseando la comida de los cerdos, hasta que en un momento volvió en sí y despertó. Y se acordó que en la casa del Padre hay abundancia del pan. Entonces en la casa de nuestro Rey, en la dimensión del reino de Dios, hay abundancia, hay abundancia, hay abundancia, hay abundancia. Gloria a Dios. Porque nuestro Rey, es dueño del cielo y la tierra y todo lo que Dios ha creado. Y él dijo, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando la iglesia del Señor se alinea con el propósito divino de cuál tiene que hacer en la tierra, entonces las cosas van a cambiar en la comunidad donde se te puede desarrollar la iglesia del Señor. El Señor dijo esto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Pero cuando Él está llamando esta palabra iglesia, no se está refiriendo a una reunión en un lugar donde se canta, donde se recoge ofrendas y se hace una liturgia de un ritual y la gente que piensa que está haciendo iglesia. Bueno, es la iglesia. Pero cuando dice, no, vamos a la iglesia, se refiere al templo, la estructura física, o le llaman la casa de Dios. Y si no fuiste a la casa, a la iglesia, como estructura, entonces no fuiste a la iglesia. Pero la iglesia no es la estructura, es la gente, es el ser humano. Pero el concepto que se va refiriendo a la iglesia es el concepto de la estructura del lugar. Entonces la gente dice, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Refiriéndose no a la gente, sino a la estructura del lugar. Fuiste a la iglesia, te estás congregando en la iglesia. Pero cada vez que mencionan la iglesia, no se están refiriendo a la persona, se están refiriendo siempre a la estructura. Y ese pensamiento nos va contrarrestando, no a favor, sino en contra, porque nos vamos identificando como iglesia a lo físico. Y cuando ya es físico, es natural. Y cuando es natural, ya no hay fe, porque la fe vive en lo sobrenatural. La fe vive más allá de lo que los ojos ven. Por fe andamos y no por vista. Y eso va contrarrestando el propósito de la iglesia. Entonces la palabra iglesia viene una palabra griega que significa eclesía, asamblea. Los romanos, los romanos al invadir y conquistar Grecia, ellos absorbieron la cultura y el pensamiento griego, el pensamiento griego y lo fueron asimilando a su lenguaje, a su interpretación y a sus escritos. Entonces, cuando Jesús se refirió a esta palabra eclesía, una palabra griega, los, los romanos usaban esta palabra cuando los senadores se juntaban en una asamblea con relación a formar estrategias estrategias para conquistar territorios.
Mire qué tal diferencia, ¿no? La eclesía era una reunión de senadores del Imperio Romano para generar estrategias para conquistar otros territorios, para ampliar la influencia del Imperio Romano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la iglesia, como principio que está diciendo Jesús, es una asamblea que desarrolla estrategias para conquistar otros territorios. Eso está refiriendo a Jesús. Entonces, ¿qué territorios tenemos que conquistar? Es ahí donde Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, la luz del mundo. Pero la iglesia, en vez de ser la luz en el mundo, se encierra en un sistema donde no quiere ir hacia el mundo. Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero es el mundo donde es el territorio que Jesús quiere que la iglesia conquiste, la asamblea conquiste territorios. Porque ese fue el mandato de Jesús a la iglesia. Y por todo el mundo, ese es el territorio. Y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan a Judea, vayan a Jerusalén, a Samaria, hasta el último de la tierra. Gloria a Dios. Y los primeros hombres de Dios fueron llamados. Estos son los que trastornan el mundo, que están cambiando a la gente sin armas, sin amenazas, están influenciando a la gente, están transformando a la gente a través de un mensaje del reino de Dios a las personas. Porque esa es la gloria de un rey, conquistar y colonizar territorios. Entonces, cuando Jesús dice lo siguiente, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Mundo también es una palabra griega que quiere decir cosmos, que quiere decir cosmos o sistema de gobiernos, sistemas de autoridad. Entonces Jesús le está diciendo a la iglesia, ustedes son luz en medio de los sistemas, en medio de los sistemas que hay en el mundo, que hay en la sociedad, que hay en el territorio de la tierra. Entonces le está diciendo a la iglesia, ustedes como asamblea tienen que tener estrategias para ir a influenciar como luz a ese mundo oscuro y ser luz, porque cuando la luz aparece, resplandece en medio de las tinieblas. Pero ¿qué hace la religión llamada iglesia? No va hacia el mundo, sino que se relega entre sus cuatro paredes haciendo celebraciones entre ellos y entre ellos y entre ellos. Y cuando ven que el mundo está mal en peor, no hacen nada, se quedan en una pasividad, porque perdieron la visión y el propósito por el cual somos iglesia, por el cual somos iglesia. Somos iglesia para ir al mundo, al sistema del mundo, y ahí conquistar esos territorios para Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos territorios para Cristo. A eso se está refiriendo el Señor. Para que vuestra luz resplandezca en medio de las tinieblas. Entonces, cuando las tinieblas avanzan, no es por causa del poder que tiene las tinieblas, sino por causa que la luz no está alumbrando como debe alumbrar. No es por causa de las tinieblas avanzan, no es por causa sino porque la luz se ha relegado y está haciendo cosas que no debe hacer.
Porque Jesús está diciendo, ustedes todos tienen que ser luz en el mundo. Y en el mundo son sistemas. Entonces, ¿dónde nos mandó Jesús? ¿Dónde nos mandó Jesús a ese territorio que está en la tierra? En el sistema del gobierno, en el sistema de la economía, en el sistema del arte, en el sistema de deporte, en el sistema familiar, en el sistema educativo, en el sistema social de la sociedad. Entonces, cuando no tenemos influencia en eso, en ese sistema, entonces, ¿qué tenemos? Corrupción, alcoholismo, drogas, delincuencia, narcotráfico, injusticia. Porque la justicia que está en Cristo Jesús, en los cristianos, ha perdido el propósito por el cual está en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que despertar y volver a nuestras raíces por cual estamos en esta tierra para conquistar los diferentes sistemas para que correctamente el mundo sea influenciado por por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero que tiene que estar yendo con el conocimiento de la palabra de Dios y el propósito del reino y del Señor, conquistando estos territorios. Yo le decía, un hombre me estaba haciendo una vez, un pastor cristiano, siempre me preguntaba, mi pastor, ¿usted está a tiempo completo o a medio tiempo? Yo le pregunté, ¿y a qué te refieres como a medio tiempo? ¿A qué te refieres a medio tiempo? A medio tiempo es como que yo trabajo en mi remis, en mi taxi, mediodía y el otro mediodía me dedico a la iglesia. Y cuando te dedicas a tu taxi, ¿para quién estás trabajando? Digo así. ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién te ha dedicado tu trabajo? ¿A quién te ha dedicado tu vida? Ah, es al Señor. Entonces le digo así. ¿Cuál es la diferencia entre este tiempo y el otro tiempo? Es que el otro tiempo es la iglesia. Y cuando dejas de estar en la iglesia, ¿qué te conviertes tú? No sigues siendo tú la iglesia. Y él puso a pensarse, me dice, sí, ¿verdad, pastor? Y cuando estás taxiando, también no lo estás haciendo para el Señor. Ah, ¿verdad, pastor? ¿Verdad, no? Y entonces, si tu vida es completamente a tiempo completo dedicarlo al Señor. Ah, ¿verdad, pastor? Entonces, donde quiera que tú estés, es tu ministerio. Si tú estás en la universidad, ahí es tu ministerio. Si tú estás en un negocio, es tu ministerio. Si estás en una empresa, es tu ministerio. Ahí donde debes desarrollar tu ministerio y tu servicio y tu vocación al Señor. No solamente que tienes que ir entre cuatro paredes y hacerlo ahí, sino donde tú estés, ahí influenciar, y ese es tu territorio de influencia de los principios del reino de Dios para influenciar el carácter de Cristo en tu desarrollo personal, en tu desarrollo como hombre y mujer de Dios. No solamente en ese ámbito de cuatro paredes, porque cuando es en cuatro paredes permitimos que las tinieblas avancen en diferentes aspectos de la sociedad en que estamos viviendo. Pero si nosotros vemos el propósito de Dios por medio de Cristo y su redención, para que la iglesia cumpla el propósito de influenciar y conquistar la tierra para Dios por medio de los sistemas, influenciar en los sistemas y trabajar
y visualizar a la iglesia y impactar a la iglesia, compartir con la iglesia que la visión de Dios no es solamente entretenernos en diferentes programas para nosotros, en diferentes eventos para nosotros, sino todo lo contrario. Es para ir afuera, para ir afuera, para ir afuera, para ir afuera. El Señor cuando mandó a predicar el Evangelio dice que ellos salieron a todas partes, predicando la palabra del Señor, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales y prodigios. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Tenemos que salir de nuestra liturgia. Tenemos que dejar ese adormecimiento espiritual. Porque si algo está ocurriendo en tu sociedad, si, si algo está ocurriendo en tu comunidad, y tú ves que está ocurriendo, que hay drogas, que hay delincuencia, que hay una fatal desarrollo de las drogas, de homosexualidad, lesbianismo, es el papel de la iglesia cambiar todo eso. Es el papel de la iglesia ir a esos territorios. Es ir con el poder del evangelio en el nombre de Jesús. Porque ese es el propósito que dejó Jesucristo para su pueblo. Tomar las ciudades para Cristo. Tomar las comunidades para Cristo. Tomar los sistemas para Dios. Es esta tierra que el Señor quiere que conquistemos. Es esta tierra, es este territorio llamado tierra. No que tengamos que ir al cielo. Que escapemos de este cielo, de esta tierra, y irnos al cielo, sin cumplir el propósito y la comisión que el Señor designó para la iglesia, que lo puso por cabeza por todo y en todo, al cuerpo de Cristo, y sea luz en medio de las tinieblas. Y cuando la luz resplandece, dice la palabra del Señor, la luz resplandece, las tinieblas quedan sin efecto, las tinieblas quedan, se hacen ineficaces. Gloria a Dios. Pero uno es menester que tenga que establecerse en el reino de Dios. Yo estuve colaborando con una iglesia acá, cerca de mi casa, y resulta que en esta iglesia se convirtieron, no, se metieron asaltantes y se llevaron parte del equipo de sonido, parte del micrófono, parte de instrumentos musicales. Y yo tenía mi auto guardado ahí, y cuando voy a buscar mi auto, abro la puerta y el cerrojo había sido violentado, el candado. Y entro ahí y veo la puerta abierta. El pastor dormía en el segundo piso, la iglesia funciona en el primer piso. Y cuando vi todo, el pastor se despertó y me dijo, se metieron a robar. Hizo un inventario y me dice, se llevaron esto y esto. Yo le dije, pastor, vamos a orar, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y decimos, y declaramos esto, que antes de las 24 horas, el Satanás devolvía los instrumentos a la iglesia. Y decretamos eso en el nombre de Jesús, nos pusimos de acuerdo en el nombre de Jesús. Y mi esposa se fue a comprar pan con una panadería que estaba cerca de la iglesia. Y la novedad era, vino la policía, se metieron a robar a la iglesia. Entonces el panadero con mi esposa y otro cliente más entró. Y mi esposa dijo, ay de los que se metieron a robar a la iglesia. Juicio de Dios viene para sus vidas. Ay de sus hijos y de sus familias de que se los que metieron a robar a la iglesia. Ese ciudadano tercero que entró a buscar pan, escuchó eso. Y resulta que sus hijos eran los que se metieron a la iglesia. Y habían guardado los instrumentos en su casa. Ese hombre buscó al pastor. Le dijo, pastor, por favor no digas a nadie, venga en la noche con tu camioneta. En mi casa está todo lo que han robado. Venga en la noche, que nadie se dé cuenta y vamos a llenar tu camioneta.
con los instrumentos robados. Gloria a Dios. El diablo entregó. Lo que decreta se cumple. Somos herederos del reino de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Jesús nunca oró por un enfermo. Él nunca oró por un enfermo. Él decretaba sanidad. Él decretaba sanidad y él decía, si no, él decretaba lo siguiente, por tu fe eres sano. Conforme has creído, recibes. Él decretaba la palabra. Los hijos de Dios no mendigan, no bendigan a Dios. No hacen oraciones de mendigos. Los ciudadanos del cielo decretan la palabra, porque viven en una dimensión de fe en la palabra. Gloria a Dios. Pero vemos en las cuatro paredes gente sufriendo y mendigando. Tenemos que despertar, amados. Tenemos que despertar y ser luz y conquistar este mundo para Cristo. Entrar en todos estos sistemas que el Señor nos ha ordenado desde ya. Por su redención, Adán lo perdió. Perdió el poder, perdió la autoridad, perdió la tierra. Y tenemos un enemigo ilegal. El Satanás está ilegalmente en un territorio que no le pertenece. Pero Jesús vino como hombre, porque era el hombre quien lo perdió y tenía que el hombre reconquistarlo. Y Jesús se hizo hombre, 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 100% hombre, y como hombre reconquistó la tierra para Dios con su muerte y su resurrección. Por eso él dice con autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ese poder lo impartió a la iglesia, para que la iglesia influenciara, gloria a Dios, y tomar el mundo para Cristo. Tomar el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, la gente que esté en estos sistemas involucrados, lo tomaran para Cristo. Por eso era en el inicio, ¿no? Esta gente iba por todas partes, como peregrinos, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y la gente se sorprendía, estos hombres están trastornando el mundo, están trastornando la tierra. ¿Por qué? Porque no estaban en cuatro paredes, estaban apasionados para conquistar los diferentes ámbitos de sus comunidades, de sus comunidades. Amados, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar. Y salir, y salir, y salir, y salir. Qué vergüenza es cuando la gente comienza a celebrar sus aniversarios, 30 años, 40 años, y no alcanza ni el 1% de su población para Cristo. No alcanza ni el 1% de su comunidad para Cristo. No alcanza ni el 0,1 de su comunidad para Cristo. Son una minoría. Y todo lo contrario. Y están contentos como si fuera una gloria. Mientras aumenta la prostitución, aumenta la criminalidad, los criminales, el narcotráfico. Las tinieblas, ¿cómo puede avanzar las tinieblas? Y nos gozamos que tenemos el poder, que pues, nos gozamos, pero todo se queda entre las cuatro paredes. Nosotros somos responsables de cambiar nuestras historias. Todos somos responsables de producir las pruebas y los resultados para Dios. Nosotros somos responsables porque a nosotros el Señor nos delegó la comisión, nos dio el legado Dios a nosotros para ir, para ir, para ir, para ir, para ir. Jesús decía, en Mateo dice la palabra de Dios, que él iba recorriendo regiones y ciudades, predicando el evangelio de Dios, el evangelio del cielo. Él iba, o sea, quiere decir que recorrer quiere decir ir y volver a ir, ir y volver a ir, ir y volver a ir. Pero ahora, ¿qué pasa?
Si yo quiero ir, tengo que asegurarme el hotel, tengo que asegurarme el viático, tengo que asegurarme mi estadía, tengo que asegurarme que me den la ofrenda por adelantado. Qué terrible es la historia, qué terrible la historia. Pero ellos tenían que ir, sin asegurarse nada, sin tener nada de seguro, arriesgando sus vidas, porque era una vía de fe, dependiendo de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Por eso tenían el poder. Ahora queremos todo seguro. Si no, no vamos. Si no, no vamos. Si no, no vamos. Pero está en nosotros, amados, volver y despertar. Porque la mies es mucha. Y la gente, y la palabra de Dios dice que los campos están listos para la cosecha. La gente está buscando algo más allá de sus vidas. Y si no encuentran a Jesús, amados hermanos, van a encontrar otra cosa. Van a buscar la droga, van a buscar el alcohol, van a buscar otra cosa. Pero si cada uno de nosotros nos armamos con el poder del Espíritu Santo y oramos y le creemos a Dios por nuestra vida que podemos alcanzar nuestras ciudades, nuestros departamentos y alcanzar todas estas comunidades y estos poderes en el nombre de Jesús. Y preparamos gente para eso, ahí entramos gente para eso. La historia de nuestra ciudad y de nuestro país se va a cambiar para la gloria de Dios. Por eso tenemos que ser lo que somos en Cristo Jesús y avanzar y conquistar nuestras tierras y nuestros territorios para Dios. Amén. Tremenda palabra para esta noche. Tenemos que ser luz en medio de la tribulación. Tenemos que ser luz en el mundo e impactar a la nación. Pastor Adrián Espinosa, ministro, le escucho en esta noche. Amén, amén. Aló, pastor. Amén, amén. Ahí Le estamos, escuchamos. estamos. Parece que tenemos problemas técnicos con el pastor Amén, Adrián. amén. Ahí estamos listos para activar el reino de Dios. Hace 2000 años, Jesucristo dijo, el tiempo ha llegado, ¿no? Marcos 1:15. El tiempo ha llegado y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y arrepentidos, dice, ¿no? Y creed. Y entonces, cuando la luz llega, ¿qué es lo que sucede? Cuando la luz llega, las tinieblas se van, ¿no? Cuando uno ve el Evangelio de Marcos, ve que los demonios son expulsados, que hay sanidades, que hay milagros, ¿no? Y es todo un suceso, ¿no? En los capítulos 1, 2 de Marcos, vemos, ¿no? El que llega a la luz y se van las tinieblas, ¿no? Hoy tenemos muchas iglesias, pero las tinieblas las tinieblas eh, están rodeando, ¿no? O sea, eh, es importante tomar esto, ¿no? De que muchas veces cuando uno ve la historia de la iglesia, lo que se nos ha llegado a la iglesia son tradiciones, estructuras muy buenas, ¿no? Muy, muy bonitas,
pero no responden al, a- al desafío de hoy, ¿no? En el mundo, sigue en tinieblas, ¿no? Y más aún el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios cada vez está perdiendo la brújula, cada vez está perdiendo su esencia, ¿no? Y ya pues, o ya no es el tema del reino de Dios, ¿no? Ahora, cada uno proclama su reino, ¿no? El reino bautista, el reino pentecostal, ¿no? El reino carismático, el reino apostólico, y cada uno dice decir la verdad, ¿no? Cada uno proclama su reino y, y, y la cultura sigue igual, ¿no? Sigue intacta la cultura, no pasa nada. Somos la iglesia del millón, somos una iglesia de presencia, pero no hay influencia, ¿no? El ser luz, el ser sal. Entonces esto nos indica a volver, ¿no? A volver a la palabra, a volver a la escritura y reconocer, ¿no? Que estos modelos, como le pusieron a David, unos modelos, unos andamiajes, ¿no? Le pusieron la vestidura de Saúl y David no pudo caminar, ¿no? Porque el terno era Casimir inglés, ¿no? Le quedaba muy grande, ¿no? Así nos ha traído la iglesia, ¿no? De Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, y como que nos han impuesto modelos que no sabemos, ¿no? Uno de conocer todos esos nombres, todas esas jergas teológicas, todos esos andamiajes estructurales, eclesiales, que hoy ya pues el culto es una rutina, ¿no? Ya se sabe cómo va a empezar y cómo va a terminar, ¿no? Y siempre está esa eh, mecánico, ¿no? Algo que no es vida, ¿no? Entonces, la necesidad hoy de predicar el evangelio del reino de Dios, ¿no? Como siempre lo decimos, en el Perú se ha predicado el evangelio, pero hace falta predicar el evangelio del reino de Dios, ¿no? Se ha predicado la mitad, 50%, ¿no? Se ha predicado en el Perú el evangelio, pero hace falta predicar el evangelio del reino de Dios, ¿no? Entonces, esa nota es muy importante que tengamos presente, ¿no? El evangelio del reino de Dios, ¿no? No solamente basta aplicar el evangelio, ¿no? Porque hoy día cada denominación tiene su evangelio, ¿no? Los bautistas, su evangelio; los de la Iglesia Cristiana y Misionera, su evangelio; los metodistas, su evangelio; los presbiterianos, su evangelio; los nazarenos, su evangelio; los pentecostales, su evangelio. Y así cada denominación tiene su propio evangelio, ¿no? Entonces, hoy la necesidad de predicar el reino de Dios, ¿no? Como en Marcos 10:45 dice Jesús, yo he venido para servir, ¿no? El verdadero poder está en el servicio, no en ser el primero. El verdadero poder en el reino de Dios es ser último, no el primero, ¿no? El que sirve es el primero, no el poderoso, no el que tiene poder. Solo con ese mensaje nuestro Señor Jesucristo impactó el primer siglo, ¿no? Ese mensaje llegaba a, al imperio romano, ¿no? A la cultura griega, a la cultura muy religiosa que eran los judíos. Entonces, los dichos de Jesús, la vida de Jesús, fue un impacto, ¿no? El mensaje de Jesús fue muy impactante, ¿no? El querigma, la muerte y resurrección de Cristo, es el único testimonio válido hoy en la iglesia, no el testimonio que pueda contar Adrián. Hoy dicen, a ver, ¿cuánto tiene su testimonio? Y Adrián cuenta su testimonio, que yo era así, yo era así. No,
el único testimonio es Jesucristo. Los demás son testimonios. Entonces, eso es, para empezar, la cuestión etimológica del reino de Dios, ¿no? Conceptos que solayamos, que jugamos, que no lo tenemos presente debidamente, el reino de Dios en la vida de Jesús, ¿no? No puedo hablar del modelo del reino de Dios sobre otras naciones, ¿no? Ya sea sobre el imperio babilónico o los medos persas o los imperios de hoy, sea ruso, sea chino, los reinos que hoy gobiernan, ¿no? El modelo bíblico, desde los evangelios, desde el Padre Nuestro, desde las parábolas, desde el Sermón del Monte, ¿no? Esa ética del reino hoy en día, cuando vemos la ética del reino, ¿no? Yo tengo acá un libro del doctor Ismael de la Cruz, la cultura del reino. Y como propuesta, él va a trabajar las bienaventuranzas, ¿no? Va a trabajar en Mateo 5, cuando Jesús está enseñando, ¿no? No es un sermón, son enseñanzas. Pero ya para empezar, desde el título de nuestra Biblia ya está mal ya, ¿no? Sermón le pone, ¿no? Sermón del monte, no. Son enseñanzas que aquí el autor nos plantea cómo tener una cultura de reino, ¿no? Cómo nosotros podemos tomar esta constitución no basada en el derecho romano, no basada en el humanismo ni en la cultura griega, sino basada en la palabra de Dios, ¿no? En las escrituras. Y por eso él trabaja acá las bienaventuranzas, ¿no? Los mansos y humildes, dice, bienaventurados los mansos y humildes, dice, porque ellos poseerán en herencia la tierra, ¿no? Pero hoy son los poderosos, ¿no? Que expropian la tierra del más pobre, ¿no? Son los poderosos los que se adueñan de todo, ¿no? De la tierra, no solo de la tierra, ¿no? Del agua y de tantas cosas, ¿no? Como ahora la crisis petrolera, ¿no? Se han privatizado todo y ahora pues ya pueden vender a cualquier precio, ¿no? Crear la crisis para que haya negocio redondo, ¿no? Pero ¿quién paga todo esto de los platos rotos? No lo pagan los poderosos, son los débiles. Por eso la aventuranza de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús dice hoy, bienaventurados los mansos, ¿no? Las personas que tienen dominio propio. Las personas que en medio de este mundo consumidor se puede tomar resistencia, ¿no? Y decirle no al sistema de muerte que hoy muchas veces la iglesia le pasa agua bendita, como los llamados cultos de acción de gracias, que son cobertura ideológica para el sistema de turno, ¿no? Lo bendice, ¿no? Como el cura le echa el agua bendita, y hoy me llamó la atención escuchar a un pastor que no solamente la gran ramera es la iglesia católica, sino también él mencionó que la gran ramera también es la iglesia evangélica. ¡Wow! Para mí eso es muy fuerte, ¿no? Que hoy uno diga que la gran ramera no solamente es la iglesia católica, sino que es la iglesia evangélica. Espero que esto no vaya a salir en grabación, ¿no? Pero si se trata del reino, el mensaje del reino, pues tiene un eco. El mensaje de Jesús lo escucharon los fariseos, los saduceos, los decenios, lo escuchaban todo el mundo, todos los juegos de la película. ¿Ah? ¿Quién es este que
que dice esto, aquello, ¿no? ¿Quién es este que dice aquello? Y entonces, en ese sentido, el mensaje del reino tomaba una denuncia, ¿no? Frente al sistema romano que cometía abusos con los más débiles, ¿no? Al pueblo lo tenía oprimido y entonces el mensaje era de cómo, dice, bienaventurados los mansos, humildes, porque ellos poseerán eh, la herencia de la tierra, ¿no? Cuando muchas veces son despojados, ¿no? Los más débiles, los más pobres son despojados, ¿no? Y los poderosos compran y ya están haciendo que los terrenos ya no produzcan el agro, ya se está haciendo casas, se está haciendo inmuebles y cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Entonces, mire todo esto y en ese sentido, eh, Mateo 5, ¿no? Las bienaventuranzas nos van a dar hoy un mensaje muy interesante, ¿no? Lo que piensan los filósofos acerca de la humildad, ¿no? Desde la perspectiva bíblica, la mansedumbre es dejar hablar con Dios, ¿no? Es dejar de luchar con Dios, es no hablar como los necios, algo que ofenda a Dios, ¿no? Aun cuando es golpeado por la vara de Dios, el manso no se revela contra Dios. Por el contrario, soporta la prueba valerosamente en silencio, esperando que su Señor lo libre, ¿no? Ante este gobierno temporal, donde todos quieren apoderarse, este gobierno temporal, pasajero, todos quieren adueñarse, ¿no? De la tierra, del poder, pero es temporal. El reino que tenemos es un reino eterno, un reino duradero, ¿no? Entonces, ¿por qué estar afanados en un reino que va a pasar de moda, terrenal, diabólico, infernal, ¿no? De muerte? Mas el reino de Dios es vida, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos tener criterios de discernimiento hoy a la luz de la palabra, a la luz de esta bienaventuranza, ¿no? De Mateo 5, que tenemos mucha enseñanza, ¿no? Con el tema hoy de la mansedumbre, que nos permite entender el carácter de Dios, ¿no? Hoy frente al humanismo, frente a todo el atropello, uno quiere sacar sus fuerzas, uno quiere responder, ¿no? Tomar sus derechos, pero en el reino de Dios dice que si te dan una cachetada, una bofetada, pon la otra, ¿no? Esa resistencia, ¿no? Ante el mal, que yo no puedas hacer mal por mal, sino hacer el bien, vencer el mal con el bien, ¿no? Qué tremendo hoy en día, ¿no? Que nosotros tengamos esa propuesta de hacer el bien en medio de un contexto de corrupción, ¿no? Un contexto donde se ha violado todos los derechos humanos y donde no hay ley, ¿no? Donde existe la injusticia. ¿Y quién es el que va a establecer la justicia? Es solo Dios. El hombre no puede establecerlo, la ley tampoco, pero es Dios que va a gobernar este mundo, porque Jesucristo viene a establecer su reino y viene a gobernar. Es más, viene a reinar. Así que toda esta injusticia temporal
todo este sufrimiento es temporal, es pasajero, ¿no? Esta pronto tribulación nos da un eterno peso de gloria. Hay que resistir el mal, las injusticias, y no responder como humanamente, no responder con derechos humanos, sino responder desde la otra orilla, desde la resistencia, del bien, ¿no? Si lo quieren hacer mal, bueno, que lo hagan, pero nuestra justicia no es nuestra, es de Dios. Dios es el que hace justicia por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que podamos tener esa mansedumbre, una ética hoy frente a un sistema consumista donde que la iglesia quiere imitar al mundo, ¿no? Quiere imitar lo que hacen otros. Y cuando esos son modelos, son diabólicos, ¿no? Y muchas veces los hermanos dicen, no, pero si todo el mundo lo hace, si la mayoría lo hace, ¿por qué yo no? Como el caso, ¿no? El 50% de divorcios en la iglesia evangélica. Entonces, mire, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros a la sociedad? Si la iglesia misma a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo. Por eso la palabra nos abre los ojos, la escritura nos interpela, nos cuestiona, nos redarguye y nos invita al arrepentimiento, ¿no? La invitación del reino de Dios es al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad, ¿no? Tengo que renovar mi mente por la palabra de Dios, ¿no? Tengo que hacer la renovación de mi mente por la palabra de Dios. Entonces, cuando esa invitación del reino de Dios me lleva a una conversión, me lleva a una metanoia, la chubá, mi cambio de actuar, para que cambie mi manera de pensar, entonces mi conducta, mis principios van a estar a la luz de las escrituras y no lo que el mundo piensa, no lo que la mayoría dice, no lo que todos hacen. Entonces tenemos que marcar diferencia, tenemos que marcar identidad evangélica, porque lo evangélico viene de los evangelios. Y aquí el evangelio de las bienaventuranzas ya nos trae a nosotros situaciones en que yo no tengo ningún derecho, en que yo tengo que ser servido. Esta propuesta del reino ya es una invitación a una denuncia, ¿no? A una revolución. Bien, le dejo ahí, ya mucho he comentado, pero le recomiendo este libro, Cultura del Reino, por el doctor Ismael de la Cruz e Hilda Rojas, ¿no? Unos amigos que me han encargado esta distribución del libro y Buenísimo, ya Adrián, tu salieron. aporte, buenísimo tu enfoque. Verdaderamente, las traducciones bíblicas, ¿no? Nos contrarrestan cuando ponen esos títulos que no merecen verdaderamente la expresión de la verdad, ¿no? Es una ¿Ah? enseñanza y no es un sermón, ¿no? Como muchas ¿Ah? partes de las escrituras, ¿no? A ver, Galaxy A06. Buenas noches. Bendiciones. Si puedes dar un comentario, un saludo, porque no te podemos identificar quién eres por ese sinónimo ahí de Galaxy. Es un agente del reino de Dios. Gloria a Dios, amén. Agente, El 06, A06. agente 006. Amén, amén. Claro, claro, hay que compartir, ¿no? La palabra, Amén, amén, está buenísimo. Estamos en compartir, ¿no? esa renovación de nuestra mente a través de los aportes, la reflexión bíblica.
De eso se trata el reino de Dios. Claro, otros lo consideran el reino también como una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Amén, así es. Y la palabra de Dios es esa palabra creadora, ¿no? Que hizo el universo. Entonces nuestra fe está relacionada al mundo, al universo, al cosmos, y en el cosmos tenemos una presencia eficaz